Pues buenas noches, compañeros, compañeras, grupo. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Voy a hacer un breve repaso sobre lo que hicimos la jornada de ayer, que fue el inicio de nuestro curso. Lo primero que hicimos la jornada de ayer fue una presentación breve, corta, de todos y cada uno de nosotros, donde explicábamos nuestra formación académica, se les dificultaba la conexión y llegamos al acuerdo de iniciar la sesión a las 6 de la tarde. Bien, vamos a trabajar 80 horas. Vamos a trabajar, vamos a trabajar 80 horas este curso y les contaba básicamente sobre qué vamos a trabajar aquí. Les voy a permitirme nuevamente leer un poquito de lo que hicimos ayer en cuanto a la presentación del diplomado, ¿cierto? Para que lo tengamos ahí. Entonces, ¿qué temáticas vamos a abordar en el diplomado? ¿Cierto? ¿Qué temáticas vamos a abordar en el diplomado? Tiene dos grandes componentes. El primer componente es relacionado con los fundamentos en gestión de proyectos según la PMI o el Project Management Institute, que es el Instituto de Gestión de Proyectos. Y allí vamos a hablar de temas como qué es un proyecto, qué puede generar un proyecto, qué es la dirección de proyectos, las organizaciones basadas en proyectos, el rol del director de proyectos, responsabilidades y competencias del director de proyectos, habilidades interpersonales de un director de proyectos, la estructura organizacional basada en proyectos, la relación entre los interesados y el proyecto, el ciclo de vida del proyecto, las características de vida del proyecto, cuando inicia, cómo es la organización, la preparación, la ejecución del trabajo y el cierre del proyecto. También vamos a hablar de la recopilación de requisitos, vamos a ver unas herramientas y unas técnicas. Posteriormente estaremos abordando la planificación, la gestión de los recursos humanos, las herramientas y técnicas también, desarrollo de equipo del proyecto, un modelo basado en comunicación en la gestión de proyectos y un caso práctico. Vamos a tener alguna combinación, trabajaremos dos escenarios, uno de lo público, uno de lo privado. Y hay otro componente muy interesante, que es la planificación de proyectos bajo la metodología marcológica. También esto de la mano con las políticas públicas. Y allí, ¿qué vamos a abordar? Conceptos, características y elementos de la metodología marcológico. Vamos a hablar de las políticas públicas. Vamos a hablar de la descripción y la formulación de un problema, la formulación, la justificación, los objetivos, el alcance, el marco referencial, y dentro del marco referencial haremos énfasis en el marco contextual, el marco teórico, el marco conceptual, el marco normativo y el marco ambiental del proyecto. Conoceremos el marco lógico, la metodología marco lógico, abordaremos un cronograma y un presupuesto y finalmente llegaremos a el ciclo del proyecto desde lo público, que es la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. Vamos a estar en un viaje de 80 horas, ayer ya arrancó nuestra primera sesión y la formación va a ser con modalidad virtual, como estamos haciendo. Vamos a tener aproximadamente un 10, un 20% de teoría y un 80-90% de práctica. Es decir, que vamos a estar conversando, pero vamos a estar construyendo, vamos a ir trabajando sobre este proceso. Para que nos podamos certificar, debemos cumplir con un 80% de las sesiones programadas, ¿correcto? Básicamente sobre eso hablamos ayer, planteamos esa breve presentación del proyecto y luego empezamos en un diálogo constructivo acerca de los proyectos. Entonces, ayer intervino Hernán, ayer intervino Juan, ayer intervino Benjamín, ayer intervino Leider, ayer intervino nuestra amiga Sandra, nuestra amiga Lina, perdón. Entonces, cada uno hacía diferentes aportes en cuanto a lo que era un proyecto, ¿cierto? Proyectos desde lo público, desde lo privado, proyectos. Juan Pablo nos hablaba ayer de un tema que es en el que él se mueve, que es todo lo relacionado con energía, ¿cierto? Y todo el proceso que se da de una licitación, cómo llego yo a ganarme una propuesta, y empezamos a esbozar y a mencionar rápidamente conceptos que finalmente los vamos a votar a lo largo de este
de este camino. También ayer hicimos un ejercicio que fue compartir. Adriana, bienvenida. Ayer hicimos un ejercicio que fue compartir el marco lógico. Básicamente les mostré dos fichas de proyectos, una de un proyecto que tuve la oportunidad de trabajar con la Organización de Estados Iberoamericanos en Bogotá, en asocio con la Secretaría de Educación Distrital, y trabajamos también o socializamos una primera parte, porque hablamos del árbol de problemas. Entonces queríamos saber qué era eso, ese tema del árbol de problemas. Voy a permitirnos por aquí rápidamente esa imagen del árbol de problemas para que la podamos ver. Conversábamos acerca de esos temas ayer de manera amplia, de manera rápida, incluso también porque el fondo el problema, para hacer referencia a esa metáfora del árbol de problemas y cómo esto nos puede ayudar cuando estamos por ustedes ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ahí están viendo que hay un arbolito donde el tronco de ese árbol es el problema que yo necesito resolver, transformar, y hay unas causas y hay unos efectos. Entonces, ¿qué es lo que me causa ese problema? Las raíces. ¿Y cuáles son los efectos? Si lo quisiera ver con la metáfora del árbol, es el follaje de este árbol, ¿cierto? Las hojas, las ramas, todo lo que ocurre. Bien. Grosso modo, conversamos ayer esta temática. Voy a permitirme también compartir de lo que mostramos ayer, la ficha de formulación de proyectos. Y digamos que hacíamos un rápido tránsito por elementos que vamos a ver mucho más en profundidad en adelante cuando hablemos de la metodología marcológica, ¿cierto? Y les mostraba este documento. Esta es la metodología general de formulación, metodología marcológico, que se utiliza en el sector público, ¿cierto? A través del Departamento Nacional de Planeación y con los bancos de proyectos que hay en cada una de las alcaldías, gobernaciones y diferentes ministerios, pues se formulan los proyectos. Entonces les traía a análisis esta ficha, no sé que ya tenía con anterioridad. Entonces miremos aquí básicamente, hablábamos o traíamos mejor a mención esta ficha. ¿Por qué? Estábamos hablando del árbol de problemas. Vamos a irnos al árbol de problemas. Módulo de identificación del problema de necesidad. ¿Cuál es el problema central que yo quiero resolver en este proyecto? Y lo leíamos. Impedimentos de los dirigentes deportivos y personal técnico para desempeñar cargos en entidades u organizaciones deportivas que forman parte del Sistema Nacional del Deporte a nivel local y departamental. Y allí aprovecho algo y comparto un conocimiento. El Sistema Nacional del Deporte en Colombia está conformado por dos elementos. Un elemento que es el sector público y un elemento que es el sector privado. Así está compuesto el Sistema Nacional del Deporte. Bien. El Sistema Nacional del Deporte en lo público tiene 4 niveles. El nivel municipal, Cali, por ejemplo, aunque Cali ya es distrito, Palmira, Candelaria, Buga, Sincelejo, Turbo, Chigorodó, municipios, ¿cierto? Distrito, en el Valle del Cauca, Buenaventura y Cali, y los otros 10 distritos en el país, Bogotá, Quilla, Jena, ¿cierto? Y están los departamentos, los 32 departamentos que tenemos en el país. Digamos que en esa jerarquía. Y finalmente está el orden nacional, es donde está el Ministerio del Deporte. En los municipios o en los distritos vamos a tener o secretarías de deporte y recreación o vamos a tener institutos municipales o distritales de deporte y recreación. El caso de Bogotá, por ejemplo, Bogotá tiene el IDR, Instituto Distrital de Deporte y Recreación. Voy a compartir para darle acceso a... Sí.
Yo les decía que el caso de Bogotá, por ejemplo, es el IDRD, pero en el sector privado, en la misma jerarquía, a nivel de municipio o de distrito, van a estar los clubes deportivos. A nivel de departamento vamos a tener las ligas deportivas, que está la Liga Antioqueña de fútbol, de natación, de baloncesto, está la Liga Vallecaucana de rugby, de ultimate, de ciclismo, ¿cierto? Cada departamento va a tener ligas. La suma de los clubes de los municipios crean las ligas de los departamentos. Y finalmente la suma de las ligas departamentales forman lo que son las federaciones nacionales. Y ese es el nivel jerárquico que las federaciones se entienden directamente con el ministerio. Y un órgano de más alto nivel, digámoslo, es el Comité Olímpico Colombiano, que es el que agrupa a todas las federaciones del país de deporte convencional, y está el Comité Paralímpico Colombiano, que agrupa a todas las disciplinas de deporte adaptado. Bien, entonces, todo este preámbulo para decirles que para ser, por ejemplo, dirigente deportivo, yo debo cumplir con unos requisitos. Y uno de ellos es tener una formación en dirigencia deportiva, en legislación, en administración deportiva. Entonces, en La Guajira, que es donde está este problema, dice algo aquí en la descripción de la situación existente. La carencia de un crédito que certifique formación académica de los dirigentes deportivos en temas de legislación y administración deportiva les tiene impedido participar en postulaciones de cargos deportivos, generándose en los 15 municipios del departamento la conformación de clubes deportivos sin soporte legal. Bien, los 15 municipios del departamento de La Guajira, el 100% de su clase dirigente pueden ser miembros de las comisiones técnicas y de organizaciones deportivas, no poseen cursos de capacitación. Hay un problema, ¿cierto? ¿Esto qué pasa? Esto me ocasiona unas situaciones. Ya tengo un problema central, que los dirigentes no tienen formación en dirigencia, ¿cierto? En legislación deportiva. Si vemos la metáfora del árbol, hay una causa. No tener los créditos que me den la formalidad, ¿cierto? ¿Y cuáles son los efectos? Pues que voy a tener clubes deportivos sin legalidad, sin cumplir el lleno de los requisitos. Bien, ¿cuál es el problema? Que no hay capacitación para ellos. Entonces, ayer conversábamos, traía mención esta referencia de la metodología de marco lógico y la metáfora del árbol de problemas para poder empezar a abordar el tema de proyectos. Conversábamos y nos aproximábamos a que era un proyecto. Y un proyecto, podíamos concluir que era la respuesta a o buscar la mejor alternativa de solución a un problema, ¿cierto? Entonces podemos tener soluciones en las empresas privadas, ¿cierto? En las empresas públicas. Ya Hernán nos contó al inicio de la sesión un proyecto muy interesante que fue su facturación electrónica. Tengo una necesidad, me contrata a un cliente, pero me pide que tenga facturación electrónica. Esa es mi necesidad, ese es mi problema, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Pues empiezo a avanzar para poderlo resolver. Empiezo a identificar cuáles son los elementos que requiero para poder transformar esta situación. Eso es lo privado. En lo público, yo debo hacer un abordaje un poco más profundo. ¿Qué debo hacer? El problema debe estar inscrito en la agenda pública. El problema tiene que ser un problema de interés general. Yo no puedo pedir, y yo mencionaba ayer, que me resuelvan a mí, Alexander Velázquez, el problema de su transporte. ¿Cierto? No, pues para yo poderme transportar seguro necesito que me pongan un helicóptero. No, pues eso no es público. ¿Qué sí es público? Que en la ciudad donde yo viva haya un sistema de transporte de personas que sea lo mejor posible. Llámese cuando estoy en Bogotá, el Transmilenio, cuando estoy acá en Cali, el mío, cuando estoy en Medellín, pues el metro, ¿cierto? Eso ya es una situación que yo como ciudadano necesito que me resuelva, y no solo a mí, sino a mucha población. Hernán nos mencionaba ayer algo bien interesante, y era un estudio que había en Cali referente a
los barrios, las comunas y los barrios donde era mejor encontrar vivienda para arrendar. Entonces encontraba unas variables aquí bien interesantes que lo mencionaba el estudio, que de pronto ahorita le pido que no lo recuerde, y era que si hay variables como que, como espacio verde arborizado, ¿cierto? Que hayan ciertas condiciones, eso hace que en ciertos barrios de Cali pues sea muchísimo más interesante vivir o arrendar una propiedad, o que haya potencial para arrendar la propiedad. Luego yo cruzaba y contrastaba cómo se focalizan los proyectos, ¿cierto? Les mencionaba acerca de una estrategia que estuvo en el gobierno de Rodrigo Guerrero, para los que están en Cali, en el gobierno de Rodrigo Guerrero y luego en el gobierno de Mauricio Armitage, es decir, dos periodos atrás, estamos hablando de hace cerca de 10 años ya. 10 años para el primer mandatario y 4 años para, 6 años para el anterior mandatario y 4 años para Mauricio Armitage. Entonces, ¿qué pasaba ahí con esta estrategia? TIOS, territorios de inclusión y oportunidades. Se cruzaban unas variables como qué, homicidio, pobreza, ¿cierto? Y allí se focalizaban los proyectos. Pues, ¿qué hacía la administración de Cali? Bueno, ¿en qué barrios son donde yo veíamos ayer en tabla? Presentaba en qué comunas y en qué barrios se está presentando esta problemática. Y en esos barrios y en esas comunas donde se estaba presentando esa problemática, se focalizaban desde todas las secretarías acciones para poder transformar esa problemática. Acciones desde deporte, desde cultura, desde salud, desde el medio ambiente, desde infraestructura, ¿cierto? Para poder mitigar esa situación. En lo público es importante resaltar algo con los proyectos. Y por lo regular, los proyectos en lo público nunca erradican el problema. Ustedes pueden hacer un poco de memoria en las elecciones, ahorita para las elecciones que se vienen. Ningún gobernante, candidato a alcaldía, gobernación o presidencia le dice a usted que va a erradicar la pobreza. Él dice que va a pasar de tener 10 millones de pobres a pasar a tener 9 millones de pobres. Redujo la cifra así. Los sacó de pobreza extrema y los trajo a pobreza multidimensional, ¿cierto? O a pobreza monetaria. O los saqué de pobreza monetaria y ya los tengo, ya no son pobres, ¿cierto? Según la línea o según el indicador de Gini, que nos dice que si yo puedo vivir con menos de $1 al día, pues estoy en pobreza extrema. Bien. Pero nunca voy a acabar el problema. Lo público siempre lo que va a hacer es que lo va a estar transformando. Porque en la medida en que yo voy alcanzando una línea base, lo que voy logrando, lo que va pasando también en el medio es que van apareciendo nuevos actores. Mencionábamos algo ayer y le mostraban la otra ficha que estaba utilizando acerca de la caracterización de los beneficiarios en los proyectos, ¿cierto? Si yo voy a formular un proyecto, pues tengo que identificar cuál es la población que yo voy a impactar y cuáles son esos beneficiarios de mi proyecto, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a desarrollar? Comuna 7. La Comuna 7 tiene, por ejemplo, 6 barrios. ¿En qué barrios específicamente? ¿Y cuáles son las características de esa población? Todos esos detalles los conversamos ayer y debo considerarlos como formulador de proyectos. Algo que mencionábamos ayer también era referente a una cosa es cuando a mí me entregan una caracterización de una población y otra cosa es cuando yo voy al territorio a constatarla. Como formulador de proyectos, como gerente de proyectos, como líder de proyectos, yo debo hacer un ejercicio de visita al territorio. Debo mínimamente ir y contrastar la información que mi equipo me está dando para poderla poner en perspectiva y darme cuenta si efectivamente lo que me entregó mi equipo es lo que es o si de pronto hay algunas diferencias. Bien, creo que básicamente fue parte, pues un resumen muy sucinto de lo que conversamos ayer, esto para poder tener en línea a nuestros compañeros y compañeras. Dentro de los acuerdos que mencionábamos ayer, o dentro de lo que estaba ayer también, se nos ha pasado mencionarse, es que el ejercicio que vamos a tener aquí es de construcción colectiva.
¿sí? No vamos a tener una evaluación, o sea que usted no vaya a estar estresado o estresada que hay que preparar un quiz o hay que preparar o vamos a tener un examen o algo. Los casos o las lecturas que hagamos, pues las planteamos en la clase y las discutimos en la clase. Eso es lo que básicamente vamos a estar haciendo. Les decía que procuraré, me comprometía ayer, asumí el reto de no dejar ejercicios para la casa, bien, sino que lo hagamos todo directamente acá. ¿Por qué? Porque el fin de semana usted va a querer descansar, compartir con su familia, atender otras situaciones y pues no pretendo prestar ese tiempo. Por el contrario, agradecer y valorar mucho el esfuerzo que usted hace de estar acá conectado y conectado. Bien. Dicho esto, voy a compartirles a través del chat de WhatsApp una lectura y ya les doy unas indicaciones para que conversemos. Bien. Buscar el grupo aquí. Lady, ¿me dices que no se escucha nada? ¿O ya me escuchas? Lady. Lady, levantaste la manito. Te escuchamos. Hola, Lady. Hola. Voy a permitirme compartir pantalla de que lo que vamos a hacer. Ya le debió llegar a usted al chat de WhatsApp este documento, ¿cierto? Edinburgh Business School, gestión de proyectos de Williams Wallace, y de aquí vamos a hacer lo siguiente. Extraje de allí un material que es el que vamos a leer el día de hoy. Le voy a pedir que leamos el punto 1.1.1. Lady, ¿tienes la manito alzada? Si quieres utilizar la palabra, puedes hacerlo, te escucho. Gustavo, yo quiero que hagamos la siguiente lectura, es una lectura corta. No sé, vamos a leer qué hace un gerente de proyecto. ¿Vale? Esta primera parte la vamos a leer. ¿Qué hace un gerente de proyecto? Vamos a leer esta parte. Vamos a leer solamente la 1.1, esta primera parte corta. La 1.2 no la vamos a leer. Y luego nos vamos a venir aquí a la parte de vamos a venir aquí a la parte del 1.2.2. Los dos. Vamos a leer esta parte, proyectos o programas. Bien. Vamos a leer esta parte. Y vamos a leer las características de los proyectos. Esa es la verdad que quiero que hagamos el día de hoy. Vamos a leer el tema y vamos a llegar hasta este punto de aquí. Esta sería la última parte que vamos a leer. Ya le doy el uso de la palabra a alguien que esté levantando la manita ahí. La última parte que vamos a mirar va a ser esta. ¿Sí? Y vamos a leer esos tres elementos y partir para definir. Tiene la manito levantada Diana Reina y Lady Joana. Diana, te escucho. Profe, muchas gracias. Lo que pasa es que yo voy camino a mi casa, entonces yo alcancé a escuchar y alcancé a ver lo que nos compartió por el WhatsApp. Sí. Y usted dice los puntos 1.1.1, ¿no? Triple 1, pero sí. De ahí para allá no le alcancé a escuchar, qué pena, profesor. Si el 1
1.2. O sea, las otras instrucciones no las escuché bien. Listo. Gracias. Entonces, aquí Lina nos acaba de escribir que vamos a revisar la 1.1 y la 1.2. Bien, entonces voy a traerme esto acá. Voy a pegarlo. Ah, listo, profe. Muchas gracias, compañera, también. Él se acaba de poner en el chat de WhatsApp también. Lino, muchas gracias. Bien, vamos a tomarnos cuánto tiempo necesitamos para hacer esa lectura tranquilos. No nos desconectamos, la hacemos en línea, la hacemos aquí porque estamos en la clase, como si usted estuviera en el salón de clase y yo le entrego impresa el texto para que usted lo lea. ¿Cuánto tiempo, grupo, necesitamos para hacer esa lectura? Les pregunto. Ustedes mismos conocen su competencia lectora, la velocidad con que lee. No nos interesa que leamos esto a carrera, sino que podamos leerlo, que luego lo vamos a conversar entre todos. Vamos a ir construyendo colectivamente unos conceptos, vamos a tener un debate aquí bien interesante. ¿Cuánto tiempo necesitamos entonces para hacer esa lectura? Grupo, por favor. 20 minutos, 25 minutos. Sandra, no te escucho. Leider, Lady Joana. Sí, profe, yo estaba echando la mano. Se escucha un ruido atrás, no sé de quién. ¿Doña Sandra? Ya. Listo. Que si había que hacer la lectura es desde el 1.1 Sí. hasta el 1.2. Listo, entonces vamos a hacer la lectura. Le voy a volver a mostrar. Vamos a hacer esta lectura. Vamos a leer aquí 1.1.1, que hace un gerente de proyecto, va a comprar este título y nos va a dar para WhatsApp. Aquí. Vamos a leer también esta parte de acá. El 1.2 esos programas. Y la última parte donde vamos a llegar, vamos a leer esta parte de aquí también, el 1.223. Y el último punto donde vamos a llegar es este de aquí. El último punto que vamos a leer es este. Sería el último que vamos a leer. ¿De acuerdo? Entonces estaba leyendo cuánto tiempo necesitamos para hacer la lectura. 20, 25, 30 minutos. Ya ustedes me dirán. Ahí, Leider dice que 5 minutos, Francisco dice que de 20 a 25, Lady dice que media hora. Lleguemos a un consenso. Pues intermedio, yo creo que en intermedio serían unos 15 minutos, profe, y ya cada quien va levantando la mano a medida que va terminando. Hagamos 20 minutos, exacto, coincido con Carlos. Hagamos 20 minutos, son las 6:43. Veámonos a las 7:05. Vámonos a las 7:05 aquí, ¿vale? Nuevamente, yo no me voy a desconectar, las invito a que no se desconecten, haga su lectura allí, yo voy a estar con la cámara cerrada, si quieres Hernán me ayudas para que pausemos esta parte de la grabación y nos vamos entonces a nuestra lectura, yo estaré acompañando también y en la medida en que se me generen dudas, inquietudes, pues las vamos a ir abordando después de las 7:05. Bien, entonces siendo las 7:43, nos vamos a tomar hasta las 7:05 para hacer esta lectura. Bien, entonces Hernán, si quieres me ayudas para que paremos la grabación allí mientras tanto y a las 7:05 seguimos.
compañeros, compañeras, ya vamos terminando, ya terminaron, o necesitan unos minutos más. Hola. Listo. Lina, listo. ¿Quién más? Puede levantar la manito y me lo deja saber. Daniel, listo. ¿Quién más? Lina también listo. Carlos, listo. Bien. ¿Quién más? Él, Sandra, ok, listo. Bueno, entonces vamos a conversar sobre esta lectura. ¿Qué les pareció esa lectura y cómo nos aporta o qué nos deja para el tema que estamos abordando de lo que es un proyecto, ¿cierto? Del rol de un gerente de proyectos y de los equipos de proyectos? ¿Quién quisiera compartir? Lina. Bueno, pues el artículo es bueno, especialmente porque, pues digamos que en principio el tema de la metáfora lo hace muy asequible. Me pareció bastante inclusive y es particularmente estratégico, pues desarrollado de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque en síntesis eso es un gerente y a su vez un gerente de proyectos. Cualquier gerente tiene que desarrollar, como lo indicaba allí, programas y proyectos. Por tanto, el tema de saber cuál es su rol y qué implica el desarrollo de un proyecto y un programa, pues son temas que además de ser básicos son, reitero y valga la redundancia, estratégico para cualquier compañía, sea pública o privada. Entonces, pues en síntesis es, pues el artículo hace como a grandes rasgos lo que sería el contenido de un proyecto, ¿sí? Hace el tema de que los generalmente quienes lo desarrollan son agentes interdisciplinarios, lo cual es supremamente valioso. Luego creo que es uno de los temas más difíciles de manejar para un gerente de proyectos, porque la multidisciplinariedad, pues a pesar de ser estratégicamente lo más valioso, implica unir los pensamientos de varias personas completamente diferentes a un objetivo común. Entonces, se pueden generar, digamos que en ese aspecto, muchos microproyectos basados en esto. Pero pues en general es este. No me quiero extender mucho para que todo el mundo pueda hablar. Ya, gracias por tu participación. Había otra manita levantada que se me hizo. Andrés Duque tenía la manita levantada. Andrés, te escuchamos. Andrés, luego Leider, luego Sandra. Luego Juliet. Andrés, Leider, Sandra, Juliet. Andrés ha levantado la manita abajo. Bueno. Leider, Sandra y Juliet. Leider, nos escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, quería opinar sobre el primer punto, el 1.1, para ir en orden. ¿Qué hace un gerente de proyecto? Entonces yo me hice aquí como un breve resumen de palabras claves. Entonces dice que hace un gerente de proyecto, de acuerdo al texto: prever, contemplar todas las posibilidades y los riesgos, calcular, recalcular, aprender a hacer los ajustes en el transcurso, en este caso pues del ejemplo del piloto. Tiene que mirar la distancia de muchas cosas, si el tiempo le va a alcanzar. Palabras claves que habla allí el texto, y en el caso del triángulo habla del tiempo, el costo y la calidad. También habla de planificar, establecer, modificar, comparar. Entonces digamos que si se va uno al ejercicio del piloto, pues obviamente la responsabilidad es muy grande,
nadie se quiere subir a un avión para caerse, para estrellarse, para no haber contemplado todas las posibilidades y que el proyecto no se lleve a cabo. Entonces, sí hay que tener en cuenta todas estas palabras claves, pues para lograr obviamente el objetivo y pues no recaer ni en sobrecostos ni en alargarse el tiempo, y pues que obviamente sea de buena calidad el trabajo. Eider, muchas gracias por tu intervención, muy concreta, muy precisa. Muchas gracias. Sandra, luego Juliet y luego analista SGC. Buenas noches para todos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Sandra, te escuchamos. Ok, bueno, no, a partir de la lectura, digamos que hay elementos importantes que podríamos o que me gustaría como destacar, y un elemento dentro del ejercicio del líder de proyecto es garantizar el éxito del proyecto que va a ejecutar, tener siempre previsto, ¿sí?, los elementos que puedan garantizar ese éxito en relación con los resultados que espera, ¿sí? Poder acompañar, ¿sí? Y también saber en qué momento tiene que acelerar, pero también en qué momento debe desacelerar para poder alcanzarlos. Esto me lleva a una reflexión muy importante, sino que el día de ayer no tenía una dificultad con el micrófono, y es, nosotros trabajamos metodología por proyectos, ¿sí? Básicamente está caracterizada toda la información que se trabajó el día de ayer y también la información que retomábamos hoy en términos de, bueno, quién es la población, qué atendemos, qué pretendemos, cuáles son los objetivos o los propósitos, que luego aparece dentro de la definición del proyecto y del programa. Si bien es cierto, dentro de lo metodológico o dentro de lo pedagógico, nosotros no atendemos como programa a un programa nacional, o estamos dentro de un marco, pues, de los planes de gobierno, atendemos directamente a un programa de diseño. Sí, entonces, digamos, tenemos un diseño de un auxiliar administrativo y lo que hacemos es diseñar un proyecto que atienda, ¿sí?, el mercado que ese auxiliar administrativo pues va a definir, o cómo puede llegar a él a atender dentro de la empresa de la mejor manera. Pero básicamente, cuando yo revisaba el documento, pues la metodología que nosotros aplicamos para la construcción de los proyectos que da respuesta a los programas de formación contempla estos elementos, que de pronto me suscita la reflexión, que por ejemplo cuando estaba explicando el tema del árbol de problemas, digamos, ese no es nuestro fuerte porque nosotros partimos de una dinámica distinta para poder llegar a la construcción de los proyectos. Y ahora cuando referenciaba lo de los programas, yo decía, ok, entonces para nosotros será el diseño del programa, que es lo que nos da línea para la construcción de proyectos. En ese sentido, también dentro de esta construcción, pues garantizamos objetivos y propósitos y tenemos las restricciones muy claras, es decir, a qué no le aporta ese proyecto formativo dentro del mercado laboral. Sí, entonces, este proyecto formativo como auxiliar administrativo, pues no le aporta a un mercado que sea muy global, porque él no tiene, digamos, tantas competencias en bilingüismo, entonces tendrá que atender a un mercado mucho más local, entendiendo que la dinámica pues es llegar a atender a una población mucho más grande, pero vamos teniendo ciertas restricciones que se van definiendo con el equipo ejecutor, donde lo asociamos con el equipo interdisciplinario que propone el documento. Entonces, digamos que cuando hacemos las comparaciones, pues yo creo que estamos como muy alineados, simplemente que nosotros lo hacemos dentro de un marco mucho más pedagógico, atendiendo a unas necesidades pues, de la oferta de los empresarios. Entonces, eso fueron como las reflexiones o los aportes que quería hacer dentro del documento que compartió. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recuérdame, ¿para qué organización trabajas? Yo trabajo como contratista para el SENA. Ok, perfecto. Ya me queda supremamente claro. Y de hecho el SENA tiene un tema de todo lo que viene relacionado con la certificación laboral por competencias, y lo que tú mencionabas, cómo se va adaptando ese proceso de formación y esas competencias hacia lo que va reclamando el mercado.
Sí, nosotros atendemos directamente la demanda de las empresas en relación con las competencias que quiere certificar. Específicamente, mi centro atiende competencias duras, todo lo que tiene que ver con electricidad, electrónica. Entonces, ahí hacemos la certificación de trabajadores o de personas empíricas que quieren certificar su oficio. Perfecto. De hecho, aprovecho y les cuento, yo estoy liderando un proyecto con la Federación Colombiana de Natación en una certificación laboral por competencias para los entrenadores de natación de los 23 departamentos, para los jueces de natación, para los árbitros. No solo cuando hablo de natación, pues entendamos lo siguiente. La natación en Colombia tiene 5 modalidades: clavados, natación carreras, natación artística, lo que se conoce como nado sincronizada, waterpolo y aguas abiertas. Entonces me conecté mucho con lo que tú mencionaste ahorita, Sandra, y me resonó, y qué interesante la perspectiva, la lectura que haces. Muchas gracias por tu aporte, muy valioso. Sigue Juliet, luego Analista, luego Francisco y luego Diana. Juliet, nos escuchamos. Buena tarde para todos. ¿Me escuchan? Bienvenida, bienvenida, te escuchamos. Ok, pues de acuerdo al primer punto de la lectura, en la parte del líder de proyecto, como habla la lectura, ya sería como el gerente, desempeña un papel fundamental, pues que sería la gestión exitosa de un proyecto. Y la responsabilidad sería planificar, organizar y dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con el proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos. Y pues de acuerdo a la imagen, que es tiempo, costo y desempeño, es como minimizar todo estos recursos. Entonces hace referencia como a minimizar tanto lo que son costos, el tiempo y el desempeño del personal, pues es lo que yo entendí. Excelente, Juliet. Muchísimas gracias por tu aporte y por tu participación, muy valiosa también. Analista, y luego Francisco, y luego Diana. Gustavo. Muy buenas tardes. Bueno, soy Juan David Vázquez, sino que así está en el computador de la compañía. Ok, perfecto. Bueno, yo estoy tocando el numeral 1.2.1, en el que tenemos los diferentes tipos de producciones. Tenemos lo que son producción en masa, producción lote y producción en proyecto. Pues yo ya he trabajado en compañías que trabajan las dos primeras modalidades. Producción en masa es mantenga la materia prima y abastezca la materia prima y evaluar los resultados finales a final de la línea de producción o durante la línea de producción. La producción de lote la he manejado en empresas donde hacen variaciones de piezas, de tamaño más que todo, donde cambian es decir, el equipo base era una troqueladora, hace el mismo golpeteo, pero lo que cambian son los dados y cambian el tamaño de las piezas. El resto es temas de control, que el troquel sea el adecuado. Por ejemplo, la variable que cambia es el troquel, que el troquel sea el macho y la hembra canse correctamente. Eso es como la parte que era parte del proyecto por lotes, o los tratamientos técnicos, que tomar las muestras de los tratamientos técnicos que sean acordes. Pero lo que veo con proyectos que en la empresa se presentó era que un proyecto esa fue en otra compañía, que fue la instalación de biométricos. Es algo muy puntual que tocó hacer conocer, por ejemplo, los proveedores que ofrecen nuestros servicios y qué características tienen, qué tipo de contratos se van a hacer, si se va a hacer un contrato leasing, alquiler, o se van a comprar los equipos, el soporte, hacer buscar los elementos requeridos para la infraestructura, ya las pruebas en campo, el tipo de contratos que hace con el proveedor también, las pruebas en campo, las correcciones que hay que hacer en el proceso, la estandarización y los formatos que vienen tanto de la elaboración
como el proceso, como la estandarización al final, es decir, cómo se tiene qué se hace con la información que se recopila de registros biométricos y cómo eso alinea a lo que ya está en la compañía, que es el tema de la nómina electrónica, como a la línea, que esa parte, ensamblar un proyecto con algo que ya estaba funcionando, a veces es muy complicado. Hubo mucho conflicto en ese sentido. Hay personas que son son como resistentes al cambio, más bien. Entonces no entienden las cosas como se plantea de una manera lógica. Tuve problemas con el personal de nómina, el jefe de nómina, que no da el brazo a torcer, sabiendo que estaba cometiendo un error. Eso es mi aporte. Valioso y muy interesante el ejemplo que nos planteas de la vida práctica, cómo cuando se va a trabajar con proyectos y una parte del proyecto que tú vas a ejecutar se va a acoplar a algo que ya viene funcionando, y cuando se da todo este proceso de resistencia cuando es muy valioso. Francisco y luego Diana Hurtado. Buenas noches para todos. Yo cuando empecé la lectura y empezaron a hacer el ejemplo del piloto de la Armada aterrizando en el portaaviones, me acordé mucho de un libro de Daniel Goleman que dice El liderazgo resonante, y me acordé mucho del tipo de liderazgo que es el liderazgo de pilotaje, o el piloto, el que dice hacia dónde ir, el rumbo y hacia dónde tienen que ir todos los que aportan en la organización. Pero pues yo considero que en los proyectos pues tiene uno que tener todo el tipo de liderazgos que describe él en su libro, que es empático, pues a veces toca ser autoritario, a veces toca ser timonel. Entonces eso fue lo que me hizo acordar la primera parte de la lectura, que uno tiene que tener en cuenta muchos tipos de liderazgo para que el proyecto llegue a buen puerto. Excelente, Francisco. Ahorita me haces acordar una anécdota que después de las intervenciones que hagamos sobre la lectura les voy a compartir. Diana Hurtado. Ya tienes el micrófono abierto, Diana, te escuchamos. Listo. Respecto a la lectura, yo encuentro que también hay muchas metodologías para realizar un proyecto. Es como del mismo modo en que no hay una sola manera de armar como un rompecabezas, tampoco hay una sola forma de gestionar un proyecto. Afortunadamente hay muchas herramientas y metodologías diferentes para la gestión de proyectos que pueden resultarle a uno muy útiles para mantener todas las piezas de un proyecto bajo control. Yo tengo un ejemplo que es el siguiente, o no sé si aplicaría en este caso. Como un maestro de obra, ¿sí? Él debe de tener presente qué proyectos va a realizar, o hacer como un presupuesto o un costeo de todos sus materiales, también la cantidad de trabajadores que va a necesitar esa obra y la calidad tanto de las personas como de, no sé, y eso es como un engranaje, un equipo de trabajo para que pueda cumplir a tiempo su objetivo. Eso es como un pequeño resumen de lo que leí. Interesante tu participación. ¿Hay quien más? ¿Algún otro compañero o compañera que quiera hacer una intervención? Ufeli y luego Hernán. Vamos. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Alexander. Mi opinión y mi humilde opinión es que una persona que esté en el proceso o liderando un proyecto como tal debe ser una persona que debe tener unas habilidades y unos conocimientos muy fundamentados, porque de eso depende mucho el éxito del proyecto. Y fuera de eso, hay que tener en cuenta también lo que son unas herramientas para que el gerente pueda llevar a cabo a buen término el proyecto. Y se debe manejar muy al hilo el tema de
una planeación estratégica desde todo el punto de planear, hacer, verificar, actuar y corregir, que se menciona también en el texto como tal. Hay que tener muy claro todas esas variables y no podemos olvidar también lo que es el recurso humano. El recurso humano que acompaña un proyecto es un recurso humano que debe ser capacitado, idóneo, que esté en sintonía y que cumpla también una empatía con el mismo gerente de proyecto para que este mismo pueda llegar al resultado que se requiere. Y es muy importante, pues, como las herramientas que le den al gerente de proyecto como tal, porque si va a adelantar un proyecto y empieza a haber vacíos o que de pronto los mismos, que digo yo, accionistas o los que están financiando el proyecto le empiezan a recortar presupuesto, pues el gerente en su momento dado va a tener que tomar determinaciones que pueden ser para bien o pueden no llegar al resultado óptimo digamos, del resultado como tal. Entonces es un tema muy minucioso desde el punto de vista de planeación, de método, de planes, procedimientos que deben estar muy lineados entre sí y pues deben estar muy sincronizados entre toda la parte que integra el proyecto como tal. Ese es mi pequeño aporte, Alexander. Valioso lo que tú mencionas y es cómo yo tengo que fijarme mucho en el talento humano, cómo mis equipos de trabajo con las personas que yo estoy interactuando, cómo llevo la relación, ¿cierto? Lo mencionaba ahorita Francisco también cuando citaba el libro de Daniel Coleman, ¿cierto?, sobre liderazgo. Yo tengo que analizar que hay momentos en los que como líder debo tener una posición, ¿cierto? Yo no soy el enemigo del equipo, tampoco soy el dictador, pero sí debo ser muy consciente y muy sensible frente a que las personas que yo estoy trabajando son seres humanos, se les presentan situaciones. Eso es muy valioso tu aporte, Hernán, y luego Andrés. Vamos, Hernán. Muchas gracias, Alexander. Buenas noches para todos. Les saluda Hernán Bamón. Bueno, dos o tres cositas rápidamente. Cuando se habla del tema del liderazgo, bien lo decía, tal vez lo decía Francisco, existen varios modelos de liderazgo. Muchas veces las personas, cuando escuchan la palabra liderazgo, su mente tiende a ir a un concepto equivocado o errado y casi siempre pues uno asocia como que el líder es el que lleva, el líder es el que guía, el líder es el que garantiza que el avión aterrice y de alguna manera sí, eso es lo que hace, ¿no? Pero la esencia del liderazgo es el tema de comunicación y eso hay que resaltarlo, ponerlo en letras mayúsculas, hay que fijarlo con letras de fuego. Pero realmente liderar un proyecto es saberse comunicar con un equipo de trabajo. ¿Y cuántos estilos o modelos de comunicación o de liderazgo existen? Bueno, hay una gran cantidad. A propósito, desde mi empresa nosotros ofrecemos una certificación que es exclusiva para gerentes comerciales, para directores de ventas, para jefes de ventas, supervisores, que se llama Leader Coach Comercial. O sea, es una persona que debe liderar su propio equipo de ventas, o sea, para que no tenga que contratar un gurú o un tercero o un mercachifle, un vendedor de humo, de tantos que abundan por ahí, que las compañías gastan un poco de plata a veces en coach externos y terminan decepcionadas. Entonces yo les digo, no gasten su plata contratando un tercero, certifiquen sus propios líderes, sus propios jefes de venta. Está allí el tema de la comunicación. Si ustedes me preguntaran a mí, me permitieran responder cuál sería el mejor modelo de comunicación o el mejor modelo de liderazgo, pues basado en la experiencia y en todo lo que hasta ahora ha sucedido en el mundo, el mejor modelo de liderazgo o de comunicación es el modelo transformacional. O sea que en la medida que uno avanza en un proyecto, en la medida que uno lleva a personas hacia un objetivo y las orienta, las guía y todas esas definiciones que ya todos conocemos, lograr que sean mejores personas, de nada sirve conseguir el objetivo, el resultado económico o el resultado de los indicadores y todo el rollo, si al final tenemos peores personas de las que arrancaron nuestro proyecto. Eso lo quiero tan resaltar
y es el énfasis más importante de liderazgo transformacional. Ustedes lograr que yo puedo tener un programador, la maravilla, un tipo muy hábil, pero si un tipo huraño, ermitaño, grosero, desprendido, alejado del equipo, de nada sirven esos talentos individuales si no se integran a toda la sinergia del equipo. Entonces, lo más importante es la transformación, transformar personas y transformar procesos. Ahí ya termino ese rollo. Ahora entremos al tema del libro. Entonces, resulta que el libro dice, es que se parece a un piloto de la Armada, cualquier piloto de cualquier armada que maneja un avión de esos tan costosos y que andan a tan alta velocidad y que son tan difíciles de manejar. Entonces, claro, uno como líder, uno se enfrenta a todas las dificultades y a complicado que es poder colocar ese avión en buen estado sobre la plataforma. Ellos llaman, antes hablan del avión y la plataforma. Entonces dice, el avión es el estado del proyecto, o sea, ¿en qué estado está tu avión? ¿Está todo desbaratado, está todo sucio, desajustado, con mal mantenimiento o está, como dicen, al pelo, pues, está súper bien organizado? Tu proyecto, ¿cómo está tu proyecto? ¿Está bien organizado o está desbaratado? ¿Y cómo está tu plataforma de aterrizaje? O sea, ¿cómo lo aterrizaste de barriga sin tren de aterrizaje? Lo aterrizaste de medio lado, lo destrozaste en la aterrizada, llegó ese avión casi que desbaratado, o sea, entonces la plataforma es el objetivo alcanzado. Entonces, ¿cómo se alcanzó el objetivo? ¿A las buenas o a las malas? Entonces resulta que casualmente el domingo me vi dos películas, había una serie relacionada con películas de aviones, de la vida real. Hay una muy representativa que es el Hudson, que es el piloto, un señor muy veterano, que fue capaz de aterrizar un Boeing sobre el río Hudson en una época de invierno y logró que todos los ocupantes sobrevivieran. O sea, en ese caso su plataforma fue el río y su proyecto era el avión que terminó en perfecto estado. Ni siquiera se partió, nada, no hubo fallecidos, eso fue espectacular. Y la segunda película, que se llamaba El vuelo, es un avión, también en Estados Unidos, de un piloto que era alcohólico. Y el sindicato de pilotos sabía que era alcohólico, pero sin embargo era un tremendo piloto, era excelente, era un gran líder, de los mejores, o tal vez el mejor en la historia de la aviación de los Estados Unidos. Y tan de malas que ese día que se había tomado tres botellitas de vodka con jugo de naranja, pues lo cogió una serie de acontecimientos y tuvo que terminar volando el avión al revés, una cosa que casi ningún piloto en el mundo es capaz de hacer. Un avión comercial, un Boeing, girarlo 180 y volarlo con las patas hacia arriba, y ya cuando empezar a planear con un avión que se quemaron todos los motores, y cuando llegó, buscó una zona campestre despoblada, y cuando vio que ya estaba muy cerca del suelo, volvió y lo giró, y cuando lo volvió y lo giró, ahí sí lo aterrizó. Obviamente este avión sí se rompió, sí se alcanzó a incendiar un poco, pero de los 112 pasajeros, por colocar una cifra, solo murieron dos tripulantes y cuatro pasajeros, seis personas. De 112, seis, eso fue un éxito absoluto, rotundo. ¿A dónde viene mi tema de cómo son los proyectos y cómo es el liderazgo? Yo diría que el liderazgo es único para cada gerente o para cada persona. En ambas películas se da un fenómeno que es común en la investigación. En ambas películas colocan a los mejores pilotos de esta asociación o de este sindicato en los Estados Unidos y los meten a unos simuladores con las mismas características del accidente. Y por darles un número, en la primera película, en el Hudson, 10 pilotos intentaron acuatizar un Boeing y todos destrozaron y mataron a todo el mundo. Y en la segunda película, como 15 pilotos intentaron volar invertido y luego volverse a girar y aterrizar, y también cayeron en barrena, destrozaron el avión y mataron a todo el mundo. Entonces la pregunta es, el resultado del proyecto en gran medida o en toda medida o en mucha medida depende del liderazgo del gerente del proyecto. O sea, entonces ahí esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué tan buenos pilotos somos? ¿Qué tan bien entrenados? ¿Qué tantas habilidades? ¿Qué tanto conocimiento? ¿Qué tantas herramientas tienes? ¿Cómo te comunicas con la gente? ¿Eres un buen comunicador? ¿Manejas la comunicación asertiva, efectiva? ¿Cómo está tu repertorio de comunicación? Ahí les dejo. Gracias.
No, muchísimas gracias. Las dos películas me las he visto y me las he visto varias veces y casualmente son experiencias muy complicadas con las que hay que lidiar tanto en la película como en la vida real. Nos encontramos con situaciones inesperadas, situaciones que hay que saber sortear. Lo que tú referencias muy bien es el tema de la comunicación. ¿Cómo logro yo comunicarme? ¿Cómo llevo yo a cabo esa comunicación con mis equipos? ¿Cierto? Muy interesante toda la reflexión, todo el aporte que hiciste. Valioso. Janier y luego Miguel Andrés. Bueno, qué pena, me has dado la palabra, sino que la había bajado, que después de Hernán seguía yo. Listo, perdón, entonces, Andrés Duque, Janier y luego Miguel. Qué pena con el compañero Janier, pero pues sí. Listo, tranquilo, no hay problema. Vale. Gracias. No, voy a ser breve en mi aporte. Bueno, mi nombre es Andrés Duque. Pues ayer por temas personales no pude estar en clase, pero bueno, hoy estoy aquí con ustedes. Mire, cada proyecto es distinto, ¿sí? Cada proyecto tiene sus necesidades, cada proyecto tiene su manera de resolverse y digamos, pues yo también trabajo por proyectos relacionados con tema de gas GLP y la semana pasada pues con la contingencia del gas natural fue una locura porque todas las empresas tenían su necesidad, a cada uno, a pesar de que digamos básicamente era conectar la red de gas o hacer un bypass o una tubería alterna para conectar a las redes existentes. Cada empresa tenía su particularidad, ¿sí? Entonces, hay unos que tenían una tubería en 2 pulgadas, otra en una pulgada, otra en 3 pulgadas, y cada equipo era distinto. Entonces, a pesar de que íbamos a conectar el mismo gas, que es el mismo gas para todos, ¿sí? Teníamos que adaptar el equipo, teníamos que adaptarnos a las circunstancias, teníamos que adaptarnos al cliente, lo que decía ahora Hernán, teníamos que adaptarnos a la premura de cada cliente y además de que todos creían que eran importantes porque pues eran grandes o eran más pequeños y que había que resolverles ya, entonces había que saber manejar todo ese tipo de situaciones tan emocionalmente cargadas, ¿sí? Porque todo el mundo quería que fuera ya, que todo el mundo quería que los atendiera de primero, porque la producción de ellos era importante y se olvidaban pues de que también había más personas por atender, ¿sí? Es más, inclusive hasta nuestro cliente al que nosotros les prestamos servicio, también optó por tomar una posición tan complicada que al final tuvimos que decirles, venga, es que también somos humanos, tenemos 24 horas y la gente que nos la que estamos trabajando solamente ha dormido 1 hora, hora y media por día, ¿sí? Entonces, porque pues, o sea, estaban en un estrés. Bueno, y el punto pues en particular es que sí, también ahí va muy relacionado con lo que estábamos viendo ahora del triángulo del tiempo, costo y calidad del proyecto, si no estoy mal, creo que era así, que es. Entonces hay que saber diseñar o hay que saber encontrar el punto donde tu proyecto sea rentable, donde te tome el tiempo que sea necesario para desarrollar lo que te quede bien hecho, ¿sí? Y que a la vez sea óptimo y que sea satisfactorio para el cliente, porque pues, o sea, en todo esto que hemos hablado, hay que tener también la variable de la satisfacción del cliente, ¿sí? Y creo que por eso es que nacen los proyectos. Podemos llamarlo cliente, podemos llamarlo población, podemos llamarlo usuario, pero siempre el objetivo es satisfacer una necesidad. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por tu aporte y la referencia que tú haces muy interesante. Hay una problemática y es que tenemos una situación con el gas. Vamos a resolverla, pero cada una de las compañías en las que tenías que resolverla tenía primero una prioridad. Entonces, yo soy importante y desconozco quiénes más están en el ecosistema, ¿cierto? Y segundo, cada uno tiene unas particularidades en sus elementos para hacer la conexión. Tú lo referenciabas ahorita, entonces, bueno, gran reto, gran desafío poder resolver la situación que se presentó. Muy valioso tu aporte. Janier y Miguel Andrés. Buenas noches para todos. Lo primero es que, digamos que dentro de la lectura,
parecía algo muy importante que creo que ya varios compañeros lo han tocado, y es que muchas veces los proyectos o los equipos de trabajo de los proyectos son multiestamentarios o vienen de diferentes áreas. Entonces yo recordé que en alguna clase que tuve en la universidad nos hablaban de que dirigir un proyecto era igual que dirigir una orquesta, porque el director de la orquesta no necesariamente sabe tocar todos los instrumentos, pero sí debe de saber cuál es el punto exacto en el cual debe de haber la participación de cada uno de esos instrumentos que él está dirigiendo para que haya una melodía pues armónica. Entonces así mismo es los proyectos. No necesariamente el gerente debe de conocer, digamos que todos los estamentos o todas las áreas en las que va a trabajar en el proyecto, pero sí debe de saber y debe de ser consciente de que está dirigiendo un equipo de trabajo, y en ese momento debe de saber en qué momento va cada cosa y en qué tiempo va cada cosa, y en atender esas necesidades. Como hablaban varios de los compañeros, es muy importante el factor de la comunicación a la hora de afrontar y de seguir un proyecto. Otra cosa que nos hablaba es que vi pues en la primera parte de la lectura, es que en la lectura nos hablaba, nos hacía un homólogo del piloto, que hablaba de 6 pasos para que el piloto pues digamos que llevara a buena mar su nave o su vehículo, y asimismo nos hablaba de 6 pasos para que un proyecto llegara pues a buena mar, haciendo pues digamos que esa homologación entre el piloto y el gerente del proyecto. Y yo también recordé mucho, ya creo que alguien lo había mencionado, lo de ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y es precisamente eso, o sea, en los proyectos es muy necesario primero la planeación, luego el hacer, y luego también más adelante en la lectura nos hablaba de que los proyectos tienen incertidumbre. Muchas veces los proyectos nosotros los planteamos y los planeamos de una forma, pero a medida que se van desarrollando nos damos cuenta de que ese no es el camino. Entonces también depende de la flexibilidad que tenga el gerente del proyecto para abordar esos campos y llegar, digamos, a ese punto. Además de eso, de la incertidumbre, también nos hablaba de los riesgos. Los proyectos, muchas veces nosotros también hacemos un planteamiento, pero hay que tener siempre en cuenta cuáles son los riesgos de ese proyecto. Muchas veces los riesgos pueden ser riesgos financieros, pueden ser riesgos de contratación, y hay, en fin, infinidad de riesgos. Pero lo más importante es tener un equipo de trabajo y de que el gerente sea capaz de ser flexible para poder llegar al objetivo. Gracias. Valiosísimo tu aporte. Mientras estabas haciendo la intervención, yo estaba tomando atenta nota para ahorita recoger todo lo que han dicho ustedes y complementarlo con los aportes que yo también tengo. Miguel Andrés. Buenas noches, profe. Bueno, pues ya teniendo en cuenta todo el tema y todos los aportes de los compañeros referente a la lectura, veo que en la lectura hablan el tema de los grupos pues que conforman el proyecto y el desarrollo del mismo. Y pienso que se debe tener mucho en cuenta eso, el personal que va a ser parte de esos proyectos. Muchas empresas, los proyectos pues involucran a todos los colaboradores, y otros no necesitan que todos los colaboradores estén presentes ni participen. Y entonces ahí viene el tema de saber quiénes van a participar, quiénes tienen las capacidades. Muchas veces, aparte de capacidades, son talentos. Y también venía el tema, dice que es difícil cuando hacen parte de diferentes departamentos, y sí, es verdad, muchas veces juntar personas de diferentes departamentos es complejo, más cuando una empresa donde se manejan varios departamentos. Y teniendo en cuenta también lo que dice el compañero, el tema de dirigir una orquesta, de ser director pues musical, y me traía pues porque hubo un tiempo que estudié música y el director no sabía tocar todos los instrumentos, como dice el compañero, es verdad, pero él tenía claro qué tenía que hacer cada uno. Como dice el compañero, en qué tiempo entrar, que no entrara a destiempo al instrumento, las notas estuvieran afinadas, ¿me hago entender? Y entonces
yo lo comparo con la gerencia del proyecto y es algo muy similar en la parte de que el gerente debe conocer los procesos para que de pronto alguno de los participantes o colaboradores no vayan a entorpecerlo. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso con el área humana, por así decirlo en este caso, de que tengan el conocimiento, de que estén capacitados, de que tenga, pues, de saber cómo interpretar cada paso del proyecto, porque es lo mismo en la música. Me hago entender, al músico le pasan la partitura y él sabe leer partitura, obviamente, pero muchas veces la interpretación no da. Muchas veces la música, y más si es música popular, se basa más que todo en la interpretación que más que saber técnicas musicales. Entonces todo eso se debe tener en cuenta pues en la medida del desarrollo del proyecto. Listo, profe, eso es todo. Gracias, Miguel Andrés, muy formal con tu participación. Hernán. Sí, Alexander, quería complementar este tema rápidamente con una historia muy reciente y de pronto alguien si tiene datos más precisos me ayuda a corregir. Hace unos meses, tal vez después de la elección de presidente, se vio un video donde un alcalde le decía al presidente Petro, hay que parar ese proyecto de ese aeropuerto aquí en Caldas. Entonces, la noticia, fuera de contexto, era muy perturbadora, porque, claro, está, digamos, el partido de gobierno y los partidos de oposición, y siempre pues, está el contrapunto de buscar cómo el uno desacredita al otro. Entonces, cualquiera que mire esa noticia sin contexto dice, pero ¿qué es este desabrupto? ¿Cómo un alcalde, un gobernador le va a decir al presidente, pare ese proyecto, pare el aeropuerto, sabiendo que desde el impacto a la zona, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista comercial, de desarrollo del departamento de Caldas, pues tener el sueño de tener un aeropuerto propio, no sé si se llama La Nubia o hay otro que es paralelo que se llama el aeropuerto del Café o es el mismo, ahí donde tengo la duda. Entonces, este aeropuerto del Café de la Nubia ha sido un sueño de toda la vida y entonces esa noticia circuló en el año 2022, el año pasado. Entonces, yo me di a la tarea de investigar realmente ese proyecto, qué proyecto era y por qué tenía tantos contratiempos. Y bueno, me encontré una cantidad de cosas increíbles. Por ejemplo, la empresa a la que le habían asignado la construcción de ese proyecto muchos años atrás, 10 años atrás, en el gobierno tal vez de Juan Manuel Santos, y parte en el gobierno de Duque, otra segunda asignación, a una empresa que en España está demandada por corrupción. Hagan de cuenta, según los cálculos de los especialistas, es la segunda Odebrecht de Latinoamérica. Es una empresa que teniendo en España tiene problemas ya, tiene condenas a nivel de España, esta empresa, pero aquí en Latinoamérica y particularmente en Colombia, la siguieron contratando y la siguen contratando. Entonces, esa era la primera cosa extraña. Lo segundo es que se habían hecho hacía muchos años unos estudios para la montaña, hacerle una socavación, o sea, había que hacer una excavación, por decir algo, 8 metros de excavación para hacer una pista de algo así como 1500, 1300, 1500 metros, para que fuera un aeropuerto internacional, y excavar tiene un costo. O sea, si yo contrato, hago mi cálculo en el proyecto, ¿cuánto me vale excavar metro cuadrado durante 1300, 1500 metros? Eso ya me da un valor. Y llevar la maquinaria, subirla hasta allá, hasta la montaña. Pero resulta que cuando asignan el proyecto, de repente de la noche a la mañana, ya lo que era una excavación se volvió un relleno de 8 metros. Entonces, hay un sobrecosto. Obviamente, quien hace ese cambio lo hace con una intención corrupta de alterar el proyecto, de generar los sobrecostos. Eso entorpece y fue tan, no sé qué palabra utilizar, fue tan grave ese cambio de condiciones que habían pasado yo no sé cuántos años, tal vez 5 años,
y de los 1500 metros no habían hecho ni 200, habían hecho 200 o 300 metros. Entonces, ahí es cuando uno entiende, o sea, la sensibilidad de un proyecto. Entonces, una cosa era la primera noticia de decir, paren ese proyecto, y cualquiera diría, no, pero qué locura. Pero ya cuando hice la investigación de entender el por qué, claro, cualquier cosa sensata diría, paren ese proyecto y vuelvan a hacer el proyecto original y contraten una empresa que no esté señalada por corrupción. Entonces, quería traer en lo público la problemática y la dificultad de hacia allá la voluntad política, hacia allá la necesidad sentida en la población, en la sociedad. Toda esa cantidad de vericuetos es lo que no permite que los proyectos avancen. Gracias, Alexander. Hernán, aquí por tu aporte y complemento a la intervención. Edwin Salazar. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Escuchando este mundo tan interesante que es el de los proyectos, para mí es algo nuevo. Por lo general he estado, digamos que en el marco de temas de servicio al cliente, que también hace parte, por lo que estoy, digamos que entendiendo, hace parte de los proyectos de una organización también, y entendiendo que es un programa y que es un proyecto. Entonces, digamos que la primera parte de la lectura me trae elementos importantes a destacar y quisiera como compartirlos como para que el profesor Alexander después de pronto haga su, digamos que su intervención. Precisamente es, digamos que cuando se establecen los criterios para el éxito del trabajo, es digamos que un primer paso para que un líder del proyecto, un gerente de proyecto pueda hacerlo. Necesita precisamente ese árbol de problemas, esa problemática, esas necesidades a solucionar, y para ello también requiere también tener toda una visión amplia humana que ya se destacó con la intervención de los otros compañeros, de un liderazgo, de una comunicación necesaria para poder, digamos que, tener ese primer punto. Me gustaría, digamos que, como análisis, digamos que de esta situación, ese primer punto me parece interesante. Y bueno, ya entendiendo qué es, digamos que qué es un programa y qué es un proyecto, pues digamos que me pego de lo que dice el señor Hernán cuando habla del proyecto del aeropuerto. Entonces, digamos que eso hace parte de un programa, por ejemplo, en este caso de adecuación pública para todos los aeropuertos del país. Entonces, digamos que ese es un programa gubernamental. El proyecto básicamente es el aeropuerto del Café en Palestina. Entonces, ahí se generan unas problemáticas que también hacen parte de la lectura que usted nos dice. Me parece interesante que también más adelante, digamos que podamos, digamos que desglosar esa parte, porque me parece importante, es las vicisitudes que vive un proyecto. Un proyecto, por lo general, según el texto, también resultan elementos inciertos, que salen a la luz en la medida del tiempo, y adicional a eso también pues los proyectos deben tener unas fases, y en lo público, según lo que yo he determinado, pongo el ejemplo del Metro de Bogotá, pues digamos que ese proyecto en particular, pues por ejemplo no tiene estudios de detalle, y eso ha hecho que la empresa contratista pues alargue, digamos que sus estudios, dilate el proceso, y eso hace que el proyecto pues no avance. Entonces digamos que si las fases del proyecto en algún momento determinado se interrumpen, pues no va a haber como el suficiente desarrollo para que se lleve a cabo y con éxitos. Y también pues me parece interesante es el tema de cómo en un proyecto que es, digamos que de cualquier característica, ¿cómo puede ser que varios profesionales de varias áreas puedan intervenir sin que los proyectos
pues digamos que se vean interrumpidos. Entonces eso tiene que ver mucho con el liderazgo que haga el gerente del proyecto, pero también a su vez la visión de la empresa o de la organización o del programa que se requiera para poder, digamos que esas personas que son multidisciplinarias, cómo puedan aportar para que se lleve a cabo y llegue a buen puerto un proyecto. Entonces me interesa mucho esos elementos que le dije, profesor, como para poder, digamos que alimentarlo cuando usted ya haga su intervención. Me parece importantísimo para personas que de pronto no estamos empapadas suficientemente del campo de cómo engranar en los proyectos o cómo ejecutar un proyecto. Muchas gracias. Edwin, a ti por tu participación. Yo he ido tomando atenta nota de los diferentes aportes, ¿cierto? Y voy a hacer una intervención un poco más extensa. Bueno, entonces, por ejemplo, quiero contarles cómo participo yo en un proyecto que terminé, hoy envié el informe final a Bogotá, con una organización internacional. Yo llego a una organización internacional y esta organización internacional, de cooperación internacional, va a trabajar de la mano con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado. Ya viene uno con una cultura de la organización internacional, pero voy a hacer equipo con funcionarios, con contratistas de la Secretaría de Educación. Y viene todo el tema de la interdisciplinariedad, ¿cierto? Yo hago parte de un equipo en uno de los componentes donde el 99% eran compuestos por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, vemos que todos de las ciencias humanas, y yo era el único financiero, el único contador. Imagínense pues. Y entro a trabajar allí con ellos y luego me asignan una dupla, me asignan un funcionario de la Secretaría de Educación Distrital y yo hago equipo con él y él es pedagogo. Salimos al territorio a abordar reuniones. Entonces, como él ya venía avanzado en la formulación o en los acercamientos con las instituciones educativas con las que íbamos a alcanzar unas metas, formular unos proyectos, pues yo sencillamente lo que hacía primero con mucho respeto era, lo primero que hicimos, paso número 1 ahí, conocer en qué estado estaba a lo que yo me iba a sumar. Tenía asignados 5 metas, 2 de un componente, 3 de otro componente, ambas para trabajar en equipo con funcionarios de la Secretaría. Bueno, entonces, cuénteme póngame al tanto en qué está cada una de las metas. En esta meta, en este colegio, porque el colegio, este colegio tiene esta problemática, este tiene esta problemática, este tiene esta problemática. Ok, perfecto. Ya conozco la problemática. Ahora hago un ejercicio y es identifico en el mapa dónde están los colegios y me aproximo a las situaciones que viven allá, ¿cierto? Entonces, localidades, para los que conocen Bogotá o no están en Bogotá, localidades como Teusaquillo, como Usaquén, ¿cierto? Y dentro de Teusaquillo, 2 instituciones educativas, todas las instituciones educativas públicas, y en Usaquén, una institución educativa que era con la que se iba a trabajar un proyecto que era un entorno compartido. En un polígono, si quiere piense en una circunferencia, en un círculo, ¿sí? Y hágale una división al 33%, como si lo partiera en 3. Una torta, partala en 3 pedazos. Un pedazo es un colegio de estrato 6. Otro colegio es un estrato que atiende una población de estrato 4. Y el otro es un colegio que atiende una población de estrato 1 y 2. Siente a los 3 rectores, póngalos a coincidir y diga que va a asignar un recurso. El de estrato alto dice, no, pues, ¿cuánto van a asignar? X valor, 60 millones. Pues 60 millones me da a mí el parqueadero mensual aquí en la institución. Pues a mí esos 60 no me interesan, no los necesito. La otra institución de estrato 4 más o menos dice, pues a mí sí me interesan y yo quiero la mitad. Y la institución
de estrato 1 2 dice, pero venga, yo tengo mayor población, y empieza toda una construcción y empieza una tensión, que lo llamamos así, entre los actores, ¿cierto? Nos vamos a otra localidad. Entonces, ¿qué hago? Primero, pues me pongo al tanto en qué voy a estar. Voy a engranar, lo decía hace un momento uno de los compañeros cuando mencionaba todo el tema de la facturación del proyecto de... que voy a engranar con el tema de la nómina, ¿cierto? Entonces, uno de ustedes, compañero, lo mencionó ahorita. Bueno, el de la biometría. El de la biometría, correcto, muchas gracias, Juan David, el de la biometría. Entonces, ¿qué pasa? Yo también tengo que saber a qué voy a llegar y cómo voy a llegar y cómo está la gente preparada. ¿Hay tensiones? Ah, claro, lo que pasa es que yo llegué a acompañar un proceso, pero quien hacía antes las funciones que yo llegué a hacer había generado tensiones en las instituciones educativas. Entonces, toca empezar a llegar a amalgamarse allí, a escucharlos y finalmente hacer unos aportes muy sutiles, ¿cierto? A implementar o a mostrar un estilo de liderazgo, ¿sí? Incluso me regreso un poco cuando estábamos con mi equipo, con el equipo del cual yo hacía parte, nuestro líder de proyectos una vez envió un mensaje por WhatsApp: necesito mañana alguien del equipo que esté en la bodega clasificando unos insumos y me ayude al cargue. Sandra, perfecto, no hay ningún problema. Dale, que estés bien, nos vemos mañana. Perfecto. Entonces, necesitamos una persona que nos acompañe mañana en la bodega. Puse un mensaje al mediodía en el WhatsApp. Todos estábamos en territorio haciendo nuestras actividades. Resulta que 3, 4 de la tarde nadie había contestado, 5 de la tarde no había contestado. Yo le escribí por interno a mi líder de proyecto y dije: el líder de proyecto, si usted quiere, con mucho gusto, dígame, deme las indicaciones por acá por interno y yo acepto el reto. Era ir a una bodega donde había todo un stock de diferentes insumos que había que entregar: insumos de tecnología, insumos de ferretería, insumos de vivero, insumos de papelería, de utilería, y había una clasificación y había que subirlos a un camión. ¿A qué horas era la actividad? 5 de la mañana. Perfecto, yo pues me quedaba cerca del apartamento de Bogotá y me fui para allá. 8 de la noche y contesta un compañero en el chat: ¿todavía necesita alguien en el equipo? Y el coordinador no dijo nada. Finalmente, luego en una reunión que se hace de equipo para ir mirando cómo va el encuadre técnico y el seguimiento, él dice: mire, hubo una persona que fue la que facilitó su mano de obra para venir acá, y el fulano de tal, y quiero públicamente agradecérselo, y me lo dicen a mí. Y luego lo hizo virtual, y luego en la reunión que estuvimos, uno de los compañeros me dice: oye, Alexander, ¿cuál es tu formación académica? Pues yo soy de profesión contador, tengo una especialización en maestría y estoy en mi segundo año doctoral. Me dijo: yo no puedo creer que usted ponga a cargar un camión. Yo no lo hago. Entonces, mire cómo empieza uno a ponerse en el rol del otro, ¿sí? A mí no me quita nada, digamos que no estaba haciendo nada ilícito. Había una hora donde se necesitaba, había un momento álgido y había que hacer un ajuste. Lo decía ahorita la metáfora del avión. Sí, mi coordinador necesitaba resolver una situación, hacer un ajuste. Bueno, yo me pongo la 10 y lo hago, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, puedo contarles otra experiencia a manera del ejercicio de la metáfora que ponían de la orquesta. Yo tuve una aspiración política el año pasado, fui candidato a cargo de elección popular del orden nacional y pues tenía un equipo de campaña, pues tenía toda mi estructura. Digamos que el gerente del proyecto era yo, era el candidato, era el gerente del proyecto. Entonces yo empiezo: listo, necesito una persona en comunicaciones, necesito una persona en logística, necesito una persona que me maneje el tema de prensa, necesito una persona que se encargue del día electoral, que es otra cosa. Y digamos que el proyecto no es fácil. Pero necesito también yo ir monitoreando qué plata llega a la campaña. Entonces necesito saber, tener un contador que me lo exige el banco. Y empiezo yo a tener el mapa de cómo es la campaña.
Finalmente, yo interactúo con toda la gente y puedo decirles que hubo un día, el año pasado, 2022, 25 de febrero. Yo salí el 24, terminé una actividad el 24 de febrero casi que a las 12 de la noche en Itagüí, regresé a Medellín, tenía que estar muy temprano en René y tenía que volar para acá. Venía cansado, era mi cumpleaños y me había programado una agenda todo el día casi que hasta la noche y eso fue un viernes y el día sábado tenía una actividad deportiva en territorio. Yo traté de manifestarle a mi equipo que no podía, que me sentía ya cansado y todo, y alguien del equipo me dijo, sí, entendemos que estás cansado, pero es que este proyecto tiene un tiempo y el tiempo se vence el 13 de marzo. Después del 13 puedes descansar, antes no. ¿Qué hacía yo? Hacía reuniones virtuales con el equipo casi que constantemente, casi como estaba viajando por diferentes partes del país, estaba monitoreando, bueno, cómo está la posición en redes. Incluso cuando habían debates, yo tenía mi dispositivo en la mano y estaba muy pendiente de qué me estaba diciendo la gente de comunicaciones. La posición en la que está sentado, Lina, listo, no hay ningún problema, te puedes retirar, tranquilo, no hay problema. Yo ya, ahora que marques la asistencia, me pone la manito, igual hacemos el ejercicio de la manito por el chat de WhatsApp. Alexander, la posición que tienen es la correcta. Alexander, está no sé qué, se te ve extenso, hay que... ¿Y qué tenía que hacer? Ir haciendo el ajuste durante la marcha, ¿cierto? Ir sensibilizándome frente a esto. Otro caso que me pasó, que les puedo contar de proyectos en Bogotá, es el siguiente, con esta organización. Está un recurso asignado. Hay focalizada una institución sobre la cual se quiere hacer la intervención. Hay un recurso económico, hay una voluntad de la administración en focalizarle un recurso ahí. Está el equipo interdisciplinario del proyecto, es decir, mi compañero de la secretaría, estaba yo. Construimos una red de redes de actores que se sumaban allí al proyecto. Un proyecto muy bonito, muy interesante, transformador, innovador. Pero quien tomaba la decisión o quien iba a firmar en últimas el aval de aceptar un proyecto, dijo, no me interesa. Y no me interesa porque es que a mí no me lo consultaban desde el principio. Y a mí no tenían que haber buscado ni a cualquier otra persona de la institución, sino a mí, que soy quien toma las decisiones aquí, quien es la representante legal de la institución. ¿Sí me entienden? Entonces también, ¿cómo juega uno allí esas tensiones? Claro, estamos completamente de acuerdo, pero no es ajeno para usted que nosotros estábamos buscando el espacio para poder realizar esta actividad, se convocó a las reuniones, pasó estas situaciones, finalmente usted cancelaba la agenda. ¿Qué hicimos? Pues nosotros avanzamos en el proceso de formulación y aquí tenemos el proyecto, aquí tenemos la iniciativa, está concertada con la comunidad, está concertada con actores externos, hay una red de cooperación allí, hay un recurso, no me interesa, no quiero. Básicamente, en dos palabras, no quiero, se acabó, ¿sí me entiendes? ¿Cómo lima uno todas esas tensiones? El problema algunas veces en los proyectos es la plata. Y qué bueno mencionar cuando hacemos el tema de la plata y cuando hablamos de la incertidumbre, por ejemplo, tanto en proyectos públicos como en proyectos privados, cuando usted es el contratista y se presenta un fenómeno como el que se presentó el año pasado. Hice parte o hago parte de un comité ejecutivo en una organización del Sistema Nacional del Deporte. Se proyecta un presupuesto, se va monitoreando y se va ajustando, pero había un viaje a África con unos deportistas y resulta que el dólar pasó de estar en 4.400, 4.500, está casi en 5.000 pesos. ¿Cómo ajusto yo ese presupuesto? Empiezo yo a padecer, empieza la incertidumbre, bueno, ¿qué hago? O adiciono, o recorto, o pospongo, o bueno, ¿qué medidas encuentro aquí? Y la incertidumbre, una de las incertidumbres que más se genera en los proyectos es cuando se maneja moneda extranjera, cuando se manejan divisas y por lo regular siempre las operaciones se hacen en dólares. Entonces, ¿cómo lo manejo yo ahí? ¿Cómo hago yo esas predicciones? ¿Cómo como en qué posición o en mi rol de gerente de proyectos o de líder de proyectos o de gestionador de proyectos? ¿Cuál es la posición que voy teniendo ahí? Se genera incertidumbre, lo que tengo que ir haciendo es esos pequeños ajustes o esa pequeña
eh, movilización, ¿cierto? Por lo regular, la experiencia, todos los proyectos, siempre que hablamos de un proyecto se realiza para generar un cambio, ¿cierto? Para transformar una situación. Bien sea el tema de la biometría en la compañía, ¿cierto? ¿De qué me hacen? Pues me va marcando la hora en que llegue el funcionario, me corrige cuando a ver si de pronto estoy ocupado. Entonces llego a la oficina, yo tengo que presentarme a las 8 de la mañana, pero no me presenté a las 8, no que llegué a las 9. Cuando hago el registro biométrico, él automáticamente capta la hora y va mandando la información para que luego en nómina hagan la liquidación, si tienen que descontarme el tiempo que no llegué, o por el contrario, si me fui más tarde, si me causó horas extras o no, en fin, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí? Juan David nos lo decía, ese proyecto iba a generar un cambio en la oficina. Seguramente quiere especular, ya no se iba a llevar el registro a mano y luego transcribirlo para hacer el cálculo, sino que se iba a automatizar, pero estoy especulando. ¿Y qué pasa? Pues genera un cambio y todos los cambios generan traumatismos cuando los equipos o cuando las personas no están acostumbradas. ¿Qué recomendación desde los proyectos? Hay que socializar el proyecto, hay que hablar con los actores del proyecto, desde el nivel más alto hasta el nivel de menor toma de decisiones en la organización. Juan David, te escucho. Bueno, retomando el proyecto, pues yo no era el que lo lideraba, yo era como simplemente un espectador ahí. La jefe mía, que era la que lo lideraba, hablaba con todas las partes y pedía toda la información de las partes para la intervención del proyecto. La de nómina, que era la más interesada, se hacía la loca o no le prestaba atención. Ya cuando el proyecto fue funcionando, ya se fue materializando, resulta que ahí sí se puso a hacer comentarios que tuvo que haber hecho al principio. O sea que los alcances que se plantearon y lo que se quería lograr no iban para ningún lado. Ella al final quería otra cosa diferente, pero ella se le planteó, le consultó. Fue algo complicado y luego creo que eso comenzó el año pasado, el año antepasado, y hasta donde supe, porque yo me retiré de la compañía, todavía sigue igual. Incluso a las personas se le duplicó el trabajo porque tienen que llevar el registro manual y el registro digital y hacer el comparativo. Todavía no han hecho ese match entre los dos. Entonces imagínate, por no tener una comunicación asertiva desde un principio o poner las cosas de los puntos de vista desde un principio. Claro, Juan David, es muy importante cuando se van a formular proyectos, concertarlos con los diferentes actores. Cuando son proyectos con la comunidad, cuando son proyectos públicos, yo debo concertar con la comunidad. Yo debo llegar al territorio y sentarme a hablar con la gente. Venga, yo tengo un proyecto y ya te doy la palabra, ¿no? Yo tengo un proyecto y es, por ejemplo, para mí, por ejemplo, es tener una huerta comunitaria. Pero la comunidad me dice, no, huerta comunitaria no, lo que nosotros queremos es un mural para embellecimiento. No, pero es que la huerta comunitaria, no queremos huerta comunitaria. Si yo me cierro a la banda como formulador de proyectos y digo que sí o sí tiene que ser la huerta comunitaria, pues finalmente lograré que sea la huerta comunitaria. Pero los vecinos me pueden llevar los perritos el día que hagan sus necesidades y finalmente me quemen las plantas, ¿cierto? O escucharlos por qué y concertarlos. ¿Y por qué? Venga, ¿por qué no la huerta si el mural? No, lo que pasa es que el mural es para resignificar el territorio. Aquí ocurrió una situación y lo que queremos plasmar en este mural son los nombres o las imágenes o las siluetas de unas personas, en fin. ¿Cierto? Todo eso es importante concertarlo con los actores. Hernán, sigue. Muchísimas gracias. Bueno, quiero retomar unos 3 temas que tú mencionaste. Hace muchos años, pero muchos años, cuando yo me fui a graduar de ingeniero industrial, decidí hacer una tesis en calidad total. Entonces, leyendo diferentes libros y autores, la estructura digamos, de implementación de un modelo de calidad y de cualquier cosa hoy día requiere como un paso a paso. Entonces, yo me acuerdo mucho de algunas de esas claves o esas recomendaciones
Entonces, una de las recomendaciones era que la primera persona que debía comprar el proyecto era la cabeza de la organización. O sea, si uno quería implementar cualquier proyecto, en este caso uno de calidad, tenía que lograr que el gerente o dueño de la empresa dijera, eso me gusta y eso sí va a servir. Y de ahí para abajo, hacer toda la socialización, y valga la redundancia, de arriba hacia abajo. O sea, esa era la recomendación y creo que eso sigue siendo válido hoy día. Entonces tú tocaste ese tema. Si uno llega a arrancar un proyecto y lo trabaja con la comunidad, lo trabaja con los actores, lo trabaja con todo el mundo y al final al que el rector, digamos, del colegio le llega la sorpresa de que llevamos 6 meses en un proyecto y él no tenía ni idea, eso va a ser demasiado complicado poderlo ajustar. Claro, se va a sentir relegado, ignorado, casi que irrespetado. Ok, entonces lo segundo, también decía una de esas recomendaciones y tal vez de las que más me llamó la atención porque no estaba muy seguro de si realmente era o no era así, sobre todo en el contexto latinoamericano, era que tus proyectos debías lanzarlos con bombos y platillos. O sea, debía ser casi que ostentoso. Entonces, cuando uno dice bombo y platillo ostentoso, suena como que hay que invertir dinero, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿qué tan bueno o malo es ese tema? Pero realmente luego aprendí con el tiempo que si uno no le da la importancia al proyecto, si no logra vender la idea, y de pronto hoy lo manejo con otro lenguaje, con otros términos, si yo llego a una empresa a hacer un proceso, por ejemplo, de entrenamiento comercial, de transformación del modelo de ventas o de transformación de procesos de ventas, yo tengo que hacer una primera presentación o un seminario de inducción y lanzarlo con bombos y platillos y demostrar que eso es la mejor metodología, que es la mejor cosa que le puede suceder a esa empresa. Entonces, esa parte me la hiciste recordar. O sea que hay que a los actores, a todos los actores, reunirlos a todos, de alguna manera virtual o presencial, y lanzarles el proyecto, presentarles el proyecto con bombos y platillos. Y ahí es donde uno pues aprovecha para plantear la problemática, la situación actual, la problemática y cuáles son los objetivos de transformación que vamos a lograr. O sea, cuál va a ser los beneficios para todo el mundo. Entonces, eso es muy poderoso. Y un tercer tema en el que estaba yo pensando hoy, casualmente pues que les contaba que hoy hice mi primera factura electrónica. Hay algo que yo le enseño a las empresas, que le enseño a los vendedores es hacerle seguimiento a las cotizaciones, o sea, cómo cerrar lo que yo llamo las cotizaciones calientes. Resulta que en las empresas hay diferentes entes de decisión, diferentes tomadores de decisión. Entonces uno con el tiempo se vuelve muy hábil o muy sensible para poder determinar cuándo me salto la baranda. Por ejemplo, Alexander es un jefe de compras o Alexander es un gerente de recursos humanos que está contratando un experto, un especialista, y en una reunión el gerente me presenta a Alexander como su mano derecha y me dice, Hernán, Alexander es el hombre que va a definir todos los detalles contigo. Una vez entregada la cotización, una vez presentado el proyecto, la parte económica, Alexander se empieza como a demorar o empieza a patinar o empieza a todavía no estar seguro. No es que mi jefe todavía no toma la decisión, es que mi jefe todavía no ha decidido. Entonces llega un punto donde uno tiene que tomar esa decisión. ¿Cuándo es que me salto a Alexander? Pero ¿qué puede pasar? Si yo me llego a saltar a Alexander y el nivel de empatía, el nivel de comunicación, el nivel de confianza que el gerente tiene con Alexander es muy alto, y automáticamente me descarta y me descabeza por haberme saltado a su persona directamente encargada para resolver el asunto. Entonces, eso lo he aprendido con el tiempo, entonces me hiciste caer en cuenta de ese detalle. O sea, cuando si uno puede en ese tipo de proyectos iniciar el planteamiento del proyecto en unos niveles bajos o intermedios, pero llegado a un punto, tiene uno que tener la habilidad de terminar inmediatamente, nos vamos a la instancia mayor o superior, o si en ciertos proyectos hay que arrancar desde la cabeza y de ahí decirle, bueno, en caso de su ausencia, o usted a quién me autoriza, a quién delegue, para que las decisiones, que otra persona puede tomar decisiones,
o en qué niveles esta persona toma decisiones y en qué nivel usted toma decisiones. O sea, dígame, ¿quién decide qué cosas? Para yo saber con quién me comunico. Entonces, eso me pareció sumamente interesante. Muchas gracias, Alexander. Bien, muy valiosa tu intervención. Jorge Mondragón. Buenas noches. Es que yo veo que pues, todos hablan sobre el tema de los proyectos, pero veo que lo están como enfocando a la parte pública. Y digamos que ahora que tocaste lo del tema de las divisas y todo eso, pues digamos que en mi campo, en mi área, que es la parte metalmecánica, la parte de estructura metálica propiamente y carpintería metálica, pues esa parte es bien compleja, ¿no? O sea, lo que decía el compañero, por lo menos las cotizaciones, nosotros como empresa, uno presenta 3 cotizaciones para una estructura metálica. Y generalmente uno la presenta al jefe de compra, sí, pero hay un coordinador de compra, un gerente de compra, o inclusive la gerencia misma a veces está encargada directamente del proyecto como tal. Entonces uno, lo que decía el compañero ahora, pues sí, uno no es que se salte, sino que digamos que se hace un seguimiento de las cotizaciones y se hace unas reuniones previas, que inclusive dependiendo del tipo de proyecto, la magnitud del proyecto, pues o las hace dentro de su alcance el jefe de compra o las hace el mismo gerente de la empresa que lo está contratando, ¿no? Entonces eso depende de la magnitud, pero en mi caso por lo menos específicamente la estructura metálica está ligada al precio del dólar en este momento. Ustedes saben que son materiales que son importados y que de hecho las cotizaciones vienen con un límite de tiempo, precisamente por eso, porque el tema de la construcción ahora es más complejo porque todos los temas de construcción ahora están ligados a esa parte. Entonces uno dice, ya no era de 15 días, sino ahora es de una semana, 5 días máximo. Porque en 5 días, o sea, digamos que propiamente el proveedor de uno le sostiene ese precio durante 2, 3, 4 días, 5 días máximo. De ahí para allá le dice, no, la primera semana no. Entonces uno de eso mismo le dice al cliente. Dentro de los proyectos que se nos han aprobado, que han sido bastante grandes, afortunadamente, o sea, esa es la cotización. Cuando uno presenta una cotización, hacemos un análisis de precio unitario, una APU, que creo yo que lo harían en los proyectos tanto públicos como privados. Ahí el cuello de botella está en el tema de los materiales y en el tema de la calidad de los ensayos. Los que trabajan con el tema de las soldaduras saben de qué les estoy hablando, porque digamos que es un tema bastante competido y que no todos los clientes a veces están dispuestos a pagar por eso. Entonces son como los cuellos de botella en una cotización, en un proyecto, pues, porque no saben cuántos ensayos realmente van a hacer. A veces el cliente no tiene un plan de calidad definido. Bueno, en fin, todas las variables, pero lo que yo veo que están como, pues lo que he visto hasta el momento, ¿no? Están como enfocándose, digamos que en mi área es, pues no es que sea más fácil las cosas, porque hay mucha competencia, diría yo que mucha más competencia en el sector de la construcción como tal, que en el sector público, porque pues el sector público es en cabeza de un jefe de área o un gerente. Ese es el aporte que quería hacer de todas formas. Muchas gracias. Jorge, muy interesante tu aporte y me da pie para hacer el siguiente, continuar con lo que tú planteas. Voy a moverme un momento, soy en la biblioteca de la universidad, voy a moverme un momento, voy a cerrar la cámara un minuto, voy a cerrar el audio, denme un par de minutos mientras me bajo a otro espacio para poder que continuemos. ¿Listo? Denme un par de minutos.